Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, sin que tú nos ayudes a entender y a recibir con humildad tu palabra, levantarnos el domingo y venir aquí no tendría sentido, Señor. Pero si tú tienes misericordia y nos enseñas de manera profunda, nuestros corazones cambiarán, nos podremos parecer más a ti. Eso lo te quiero rogar que pase en mi vida y en la vida de mis hermanos que están aquí enfrente mío y de las personas que nos visitan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero contar una historia antes de empezar. No, ya empezamos. Algunos de ustedes, nuestra iglesia es muy buena en chismes buenos. Entonces fue lindo en estos días que todo el mundo me ha preguntado cómo me fue de vacaciones. Y me fue muy bien de vacaciones. Vieran que fueron unas vacaciones muy especiales porque uno de mis amigos es pastor en Nosara. Recuerden que nosotros enviamos y apoyamos constantemente a Manuel Salas, que salió a esa iglesia para ayudar con los jóvenes. Y una de las personas que va a la iglesia de Nosara tiene una casa en Gales y se la ofreció a Dani, el pastor. Y resulta que mi mejor amigo me dijo que no me preocupara por nada porque yo no hubiera podido ir, y él me pagaba el tiquete y él me pagaba el hospedaje y él me pagaba el transporte. Entonces no había cómo no ir, ¿verdad? Y entonces yo le di las gracias a mi amigo y le di un abrazo. Ahora que lo pienso, le hubiera comprado algo por lo menos, ¿verdad? Le hubiera invitado a almorzar. Pero lo que hice fue darle un gran abrazo y sí fue de corazón. Les cuento esto porque una acción lleva a una reacción. Y hoy en Primera de Pedro vamos a estudiar la reacción que nos dice Pedro que debemos de tener de lo que nos ha dicho antes. Entonces, quiero empezar dándoles un ejemplo. Yo les digo, por eso le compré unos zapatos a mi esposa. Y ustedes se quedan muy antojados de saber por qué le compré unos zapatos a mi esposa. Porque les digo, por eso. Y nadie sabe lo que viene antes. Se los compré porque le gustaban mucho. Y el texto de hoy empieza con por eso.
Y entonces nos llevamos la inquietud de ¿por qué? ¿Cómo por eso? Por lo que viene antes y hemos estudiado antes. Entonces Pedro dice, por eso, por lo que hay antes, y lo que hay antes es que la Biblia nos dijo que tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Nos dijo que teníamos una herencia en Cristo. Nos dijo que nacíamos de nuevo y además nos dijo que Cristo iba a darnos el poder para poder caminar y llegar hasta el final de nuestra salvación, que es llegar a estar con el Señor cara a cara. Entonces, por todas estas razones, por eso lo que viene el día de hoy. Y se los leo otra vez y vamos a estar en el versículo 13, por lo menos 85% del día de hoy. Por nuestro nuevo nacimiento, por la herencia que nos ha dado, por el poder que nos da para caminar hacia adelante. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, y como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Porque el Señor hizo todo eso, nosotros deberíamos tener una respuesta. Y Pedro nos da la respuesta a la luz de la Biblia. Por supuesto que el por eso no solo es por estas cosas que les he dicho, sino por la salvación que Dios nos ha dado. Por eso nos ponemos con inteligencia, por eso somos santos, buscamos la santidad, por eso nos disponemos a actuar con inteligencia. No solo porque nacimos de nuevo, no solo porque tenemos una herencia, sino de primero porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús, hecho hombre, vino a la tierra a ser como nosotros. Y lo más trascendental es que no pecó. Jesús tuvo una vida perfecta con la intención de poder ser perfecto y no tener pecado y morir en la cruz para recibir nuestros pecados. El intercambio celestial. Nosotros le dimos los pecados a Jesús, le pedimos que nos perdonara, y Jesús recibe nuestros pecados y nos da a nosotros su justicia. Nos da a nosotros lo que Él era o es, porque puede seguir siéndolo a todas las personas que creen en Él. El Evangelio. Entonces, porque Cristo es el Señor, porque Cristo nos justificó, nos ha dado una nueva vida, nos ha revelado la verdad, por eso hacemos estas cosas. Entonces quiero leerles en dos versiones más que nuestra nueva versión internacional, la primera parte de estos versículos. En la Biblia Dios habla hoy, el versículo 13 se lee de la siguiente manera: estén preparados y usen su buen juicio. Pongan su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo se aparezca. En la
traducción de la Reina Valera se lee así: por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, de estas tres versiones, la internacional, la Dios habla hoy, y la Valera, nos damos como un marco mucho más grande. Creo yo que lo que es más difícil de entender es cuando dice: ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Yo soy tan hambriento que lo primero que leí, cuando leí los lomos, me imaginé que es un lomo de carne. Pero cuando dice ceñid los lomos de nuestro entendimiento, los lomos se refiere a lo más profundo que hay en nosotros, a la parte central de la espalda, a lo que nos sostiene y a lo que está en lo más interior. Entonces, por eso Pedro dice: ceñid los lomos. Ya por sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, por eso ceñid los lomos de nuestro corazón. En lo más interior, guarden el evangelio en sus corazones, en sus afecciones. También los lomos tenían un significado de ajustarse la ropa. Ustedes saben que en aquel tiempo los hombres y las mujeres de alguna otra manera vestían un poco parecido. Los hombres andaban, y de hecho todavía algunos, dependiendo en qué lugar del mundo, andaban con una túnica larga. Y entonces cuando Pedro dice ajustense los lomos de su corazón, es métanse las faldas, ajustense para estar esperando al Señor listos. ¿Verdad? Como dice la Biblia, prepárense porque el Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos, y por eso nos preparamos. Me hace pensar en cuando en la Biblia dice velar, que significa como tener una candela encendida y estar toda la noche esperando que venga nuestra persona importante. En nuestro sentido estamos velando que Cristo venga. Pero cuando dice ceñid los lomos de su corazón, si lo tomamos los dos significados, es: dejen que el evangelio entre en lo más profundo de ustedes y prepárense, métanse las faldas, ajustense para correr o para recibir al Señor. No sabemos lo que tendremos que hacer, pero es apriétense la ropa para estar ágiles. Dice alguna gente, aprieta, que lo que hay adentro nuevo y lo que hay que trabajar es en el alma. Cuando vemos el griego en la Nueva Versión Internacional, dice en esta parte: con todo. Con todo en lo interior, con todo en el ajuste de nuestra ropa. Entonces quiero leer el primer versículo y vamos el 13, donde vamos a estar un buen rato y después avanzamos. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Dispónganse para actuar con inteligencia. De alguna otra manera, lo que está diciendo es: no vivan como tontos. Y entonces, Rodrigo, ¿qué es esto de tontos? Que además suena un poquito feo. Un tonto
es una persona que sabe lo correcto y sabe lo que tiene que hacer, que es bueno, pero decide hacer lo contrario, que le perjudica. Alguien que se come 5 pedazos de torta chilena, sabe que no le va a hacer bien, pero tontamente toma la decisión de comerse un montón de cosas en vez de comerse solo un pedacito. Eso es un tonto. Por eso es que Pedro nos dice: dispónganse para actuar con inteligencia. Lo que saben que es bueno, háganlo y ahí estén. No, lo que saben que es bueno, no lo hagan y decidan hacer lo malo. Siguiendo nuestra lista que nos recomienda Pedro, quiero en estos momentos mostrarles un versículo que creo que nos ayuda muchísimo a entender lo que Pedro quiere que hagamos. Entonces vamos a leer Efesios 4:22, que tiene que ver con la reacción que nosotros debemos de tener con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Es muy gráfico, ¿verdad? Respecto a la vida que llevaban antes sin conocer a Cristo, quítense ese ropaje de la vieja naturaleza, ¿verdad? La imagen de no estar en Cristo está hablando de ropa sucia, ropa vieja. Y nos dice Pablo: quítense eso porque eso representa el pecado. Pónganse ropa nueva, pónganse una túnica blanca. Celebren porque ahora ustedes son de Cristo. Entonces lo que nos está diciendo Pablo nos ayuda con lo que está diciendo Pedro. Dejen atrás el pecado y ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Actúen con inteligencia. Inmediatamente después dice en el 13: tengan dominio propio. No sé cómo usted recibe esto, pero necesito que lo pensemos bien. Tengan dominio propio. El dominio propio está en el fruto del Espíritu. Entonces, para tener dominio propio, el fruto del Espíritu debería estar lleno, para poder tener ese dominio propio de manera poderosa. Porque hemos visto que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, puede ser contristado, puede ser afectado y no estar lleno. Es difícil entender eso, ¿verdad? Que el Espíritu puede estar completamente lleno, estar llenos del Espíritu y no estarlo. Pero la Biblia habla sobre eso. Yo no sé por qué yo lo veo como un acordeón, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu, el acordeón está alargado y está funcionando de esa manera. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu, se contrista el Espíritu y queda vacío. Entonces nos está diciendo: tengan dominio propio, pero perfectamente bien podemos tomar la decisión y entender que si no estamos llenos del Espíritu, no vamos a poder hacer lo que Pedro nos está diciendo que hagamos. Para darles un ejemplo del dominio propio, les quiero contar algo. A mí me gustan, mi comida favorita es la carne.
y después las ensaladas. Y mucha gente cree que cuando yo como ensaladas es como, pobrecito Rodrigo, está comiendo ensalada. Y como a los 18 o 20 años yo decidí como tener una buena nutrición en mi vida. Entonces me encantan las ensaladas que son buenas. Porque he probado las ensaladas y son los que quiero comer. Entonces, cuando tenemos dominio propio, es porque de alguna otra manera hemos probado algo que nos encanta y podemos decidir seguir recibiendo eso. No sé qué ejemplo puede tener usted, pero el dominio propio viene del Espíritu, porque ya hemos probado y no hay nada como estar en el Espíritu. Entonces escogemos tener dominio propio y desarrollarlo. La Nueva Versión Internacional, interesantemente, agrega a la lista que estamos viendo, sed sobrios. Y sed sobrios es estar en todos nuestros sentidos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Esas son las dos opciones que nos da. Entonces, no se emborrachen con vino porque pierden sus 5 sentidos, porque son manejados por el alcohol. Pero cuando nos dice sean llenos del Espíritu, lo que nos está diciendo es que el Espíritu sea lo que nos controla. No está mal tomarse una copa de vino, no está mal tomarse alguito rico que tenga alcohol, pero que sí nosotros estemos con todos nuestros sentidos y no con varios o con muy pocos. Me acuerdo una vez que estuve en un choque. Estábamos en una fiesta y un amigo era el que nos iba a repartir en todas las casas. Y resulta que mi amigo estaba borracho, no estaba sobrio, y nosotros le pedimos que alguien más manejara, porque él no estaba en todos sus sentidos. Y yo vivía en San Ramón de Tres Ríos, entonces íbamos subiendo en San Ramón de Tres Ríos antes del Parque del Este. No sé si saben dónde queda el Parque del Este. Y mi amigo hizo una maniobra por estar borracho, por no tener todos sus sentidos bien, y como si fueran los magníficos, empezamos a dar vueltas de esta manera. No fue que hicimos una vueltilla, sino que el carro se hizo así, 1, 2 y 3. Es un milagro que no nos haya pasado algo a ninguno. Me acuerdo que cuando mi papá llegó a recogerme, se impactó tanto del peligro en que habíamos estado que me castigó por no estar claro y por no ser fuerte en esas decisiones. Entonces, sed sobrios tiene que ver con tener inteligencia. De alguna otra manera, lo que estamos estudiando va formándose, ¿verdad? Tengan inteligencia y ahora tengan dominio propio. Y la Valera dice, sed sobrios. Entonces, una muy buena pregunta sería para nosotros, si vivo mi vida, si hoy estoy siendo sobrio, si mi vida está siendo manejada por el Espíritu Santo,
en vez de la carne, en vez de nuestros malos deseos. Y no tiene que ser fuertísimo en todas las áreas de nuestras vidas, sino que puede ser que no estemos siendo sobrios en un detalle o en algo que sabemos que el Señor no lo agrada y que nos hace mal. Ahora llegamos al corazón de esta reacción que Pedro nos está pidiendo, y de hecho ya venía siendo el corazón de los versículos. Dice: después de dominio propio, pongan su esperanza completamente, no un poquito, no mucho, sino completamente, muchísimo. Pongan su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y quiero que piensen cuando Jesucristo se va a revelar, porque ahora tenemos una sombra del Señor. Nos lo podemos imaginar porque vemos en los evangelios cómo Él vivió, cómo Él actuó. Pero ya en algún momento lo veremos cara a cara. Él se revelará a nosotros. Y entonces Pedro dice: pongan su esperanza para que cuando venga Cristo, ustedes estén preparados a que Él se revele. No hay mejor esperanza. Y sabemos que esa esperanza va a suceder por lo que la Biblia dice. Pongan su esperanza en que Cristo se va a revelar a nosotros. Y de alguna otra manera lo que yo me imaginé es como estar preparados o preparar nuestro hogar del corazón, ¿verdad? Muchas veces yo le digo a Luciana que invitemos a alguien a la casa y en alguna ocasión o varias, Luciana me dice, no quiero porque la casa está desordenada. Y yo le digo: no, pero juntamos los zapatos y quitamos esto y ya está ordenada y los podemos invitar. Pero ella me dice que eso no es suficiente para ella. Ella es detallista en esas cosas. Pero me imaginé esto de alguna otra manera para que nuestro corazón esté decorado, nuestro corazón esté preparado, nuestro corazón sea lindo cuando ponemos nuestra esperanza en Él, sabiendo que Él se va a revelar. Acomodemos nuestra vida y que se vea hermosa para cuando Él venga. Porque su amor es tan grande que cuando Él venga se va a revelar y nos va a amar tanto como Él lo hace. Pero Pedro nos está instruyendo que hagamos algo más hermoso, pensando en quién es el Señor. Versículo 13 dice: dispónganse con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que hay. Antes de ver esto de los malos deseos, quiero contarles algo importante. Porque para preparar nuestro corazón cuando Cristo se revele, nosotros necesitamos entender el ya, pero todavía no. ¿Qué es el ya, pero todavía no? Es que ya tenemos el Espíritu Santo.
es que ya hemos visto al Señor actuar de maneras increíbles. Eso es el ya. Pero todavía el Señor no se ha revelado. Entonces hay un no. El ya, pero todavía no. Nosotros tenemos características del Señor, pero en otros días no. Entonces está ya, pero todavía no. No estamos en plenitud. Vamos a estar en plenitud cuando estemos en el nuevo jardín. Ahora, cuando estaba de viaje, tuvimos un día, volábamos a Nueva York y tuvimos un día para pasear en Nueva York y fuimos al no sé si se dice memorial, donde se recuerda lo que pasó con las Torres Gemelas. Los que han podido ir lo han visto y los que no han ido tal vez lo han visto. Ahí en ese lugar hay un edificio impresionante. Ni siquiera se ve como un edificio. Es algo arquitectónico increíble, y tiene como, no son columnas, pero tiene concreto blanco hacia arriba de una manera impresionante, y uno va avanzando y lo ve como de diferentes maneras. Es bonito porque al final, cuando uno está viéndolo desde arriba, hay un montón de gente pasando que son los que se van montando en los trenes. Es algo increíble. ¿Y por qué les cuento esto? Porque si eso es hermoso, cuán hermoso será cuando el Señor venga. Y por eso tener nuestra esperanza y preparar nuestro corazón. Yo no sé a quién usted ha tenido distinguido de conocer en su vida. Pero si hay alguien distinguido, es el Señor Jesús. Si hay alguien precioso y poderoso, es el Señor Jesucristo. El príncipe de paz, nuestro buen pastor, aquel que nos salvó. ¿Cómo no poner la esperanza en Él? Y les voy a decir una cosa de cómo poner la esperanza en Él hasta cuando se revele. Primero que todo, creyendo lo que dice la palabra de Dios. Si usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, no va a poder tener esperanza. Pero si usted cree lo que dice la palabra de Dios, usted puede tener esperanza hasta que Él se revele. Otra manera de tener esperanza es pensar en todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Yo veo hacia atrás en mi juventud, porque ya estoy entendiendo que no tengo juventud tanta. Entonces yo veo atrás de mi juventud y yo veo un desastre. Yo veo ropas viejas. Hasta los 20 años, y Cristo llegó y cambió mi vida radicalmente. Aquel muchacho que era un fiestero, que era un ladrón de alguna otra manera, que era no adicto, pero que hacía y tomaba cosas de unas maneras no correctas, que mi relación con mis padres estaba completamente rota, que no estudiaba y no tenía trabajo, y esa era mi vida. Pero ahora resulta que soy pastor, porque el Señor cambió mi vida de manera radical. Entonces, cuando yo veo lo que hizo el Señor, el cambio que hizo el Señor, veo el poder del Señor y puedo poner mi esperanza en Él. Porque no solo está en la Biblia, sino que la he vivido yo. El poder de Dios, entonces yo puedo tener esperanza. A veces veo lo que Dios ha hecho en otras personas. Y entonces el Señor es vivo en mi vida y puedo tener esperanza porque tengo una prueba de lo que ha de venir.
he tenido no el apetito, más bien el gusto. Lo que dice la Biblia, los primeros frutos de la cosecha. Si hay primeros frutos ricos, toda la cosecha vendrá igual. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollar la esperanza en el Señor? Piense en su fidelidad. Piense en lo que ha hecho en su vida y en su familia. O por lo menos lo que ha hecho en mí, que les acabo de contar. Él paraba las tormentas. Él sanaba a las personas. Les permitía caminar. La Biblia dice que la gente caminaba alrededor de Jericó siendo obedientes y se cayó la muralla. La Biblia dice que Dios es el que maneja el mar y en algún momento inundó toda la tierra y después de inundarla, Dios la puso con límites. ¿Cómo no ver los árboles que hay ahora en estos momentos y no ver a Dios en eso? Mi mamá manda fotos y fotos y fotos de estos árboles rosados porque a ella le encanta. ¿Cómo podemos ver eso y no saber que hay un Dios? Y si hay un Dios que yo he recibido en mi corazón, si hay un Dios que he visto trabajar en mi vida y en mi familia, puedo tener esperanza. Porque Dios, lo que Él empezó, lo va a terminar. Quiero dejar claro una cosa: actuar con inteligencia, tener dominio propio, ser sobrios y poner nuestra esperanza en el Señor no puede ser una lista de cosas que hacer, aunque es una lista, pero no puede ser algo fariseo. Aquí lo tengo, farisaico. O sea, si yo pongo mi esperanza en el Señor y si yo tengo dominio propio, wow, yo me voy a salvar. Yo tendré algo como un premio por hacer buenas obras. Las buenas obras no nos llevan al Señor. El Señor nos habla, el Señor abre nuestros ojos, el Señor se revela a nosotros y gracias a su amor y gracias a su gracia de darnos vida, tenemos dominio propio y tenemos esperanza y actuamos con inteligencia. No es al contrario, tengo que hacer un montón de cosas buenas para que el Señor me acepte. Eso no es el Evangelio. Entonces no veamos esto como una lista de cosas que hacer. De hecho, tengo 2 versículos para compartirles que por la fe viviremos. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, en las buenas noticias que Cristo cargó con nuestros pecados cuando nos arrepentimos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo fue el versículo que cambió el mundo. El versículo que Lutero entendió que ya no tenía que latigarse, que ahora podía estar libre. Y vean inclusive lo que dice Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice lo siguiente: ahora bien, es evidente, es totalmente claro que por la ley, por los mandamientos, nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Más bien somos justificados cuando nos ponemos nuestra fe en Cristo. Es un término legal. Ya usted no tiene nada que hacer porque ya usted está justificado. Cuando pone su fe en Cristo, no cuando cumple con un montón de rituales. La obediencia es por gracia y amor recibida antes.
¿Verdad? Pensemos en el hijo que se perdió. Y el hijo que vuelve a casa y tiene memorizado lo que le va a decir al padre. Padre, he pecado contra ti y ya no merezco ser tu hijo. Y el padre lo que hace es abrazarlo y hacer una fiesta. Porque el padre lo había perdonado, porque el padre le quitaba todos sus errores y el padre ya lo veía justificado. El solo hecho de que él haya vuelto fue suficiente para el Padre. El solo hecho de que nosotros creamos en Cristo por su gracia, que Él se hizo pecado en nuestro lugar, por fe seremos salvos y hacemos todas estas cosas. Nosotros siempre tendemos a ser dependientes de las cosas. Dice Calvino que somos como una fábrica de ídolos. Entonces tenemos que estar claro en nuestra esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Ahora podemos ir adelante. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Utiliza la palabra amoldarse. Entonces, yo tuve una imagen de qué podía significar amoldarse. Entonces me imaginé cuando uno era chiquitillo o cuando uno lo regala a alguien chiquitillo que le regala plastilina. Me di cuenta que se dice plastilina, pero yo le voy a decir plasticina. Entonces a uno le dan plasticina y además le dan unos moldes. Y hay un molde de un osito, hay un molde de un carro, y lo que hace usted es ponerle plasticina y después la saca, y el molde hizo que esto tuviera la forma. Y la palabra de Dios dice: no se amolden al cosmos, no se amolden a la corriente de este mundo. Amóldense al Señor, al molde que el Señor nos ha dado. Entonces pregúntese hoy seriamente si nosotros nos estamos amoldando al mundo o nos estamos amoldando al reino de los cielos. Porque la batalla yo sé que es durísima. Pero si buscamos al Espíritu podremos ser amoldados a la imagen del Señor, no amoldados a este mundo. No nos veremos como los que son ignorantes y persiguen sus malos deseos, sino nos veremos como Cristo. Y ojo, podríamos amoldarnos solo en ciertas cosas. Muchas veces cuando uno hacía y lo amoldaba a la plasticina y lo sacaba y había errores pequeños. Entonces no es amoldarse de todas las cosas, es un amoldarse en todo, pero puede ser que haya detalles más pequeños. ¿Verdad? Una de las imágenes más claras que yo tengo cuando fui a un campamento hablaba de que nosotros tenemos una casa grande, una casa con muchos cuartos, y eso significa nuestra vida. Y el Señor llega y empieza a entrar a los cuartos y empieza a cambiar todo lo que hay en los cuartos. Cambia nuestras palabras, cambia nuestros apetitos, cambia nuestra familia.
Y uno invita al Señor a hacerlo. Pero de repente el Señor llega a una puerta y está trancada y el Señor dice: Rodrigo, ábrame esa puerta. Y yo le digo: no, sí, no, Dios, yo no quiero abrirle esa puerta. Esa es mi puerta. Y lo que quería decir con eso es que hay algo en nuestras vidas que no queremos entregar al Señor. Hay un montón de cosas que le hemos entregado y que queremos trabajar. Pero hay algo que le decimos: Señor, esto yo no lo suelto. Y el Señor nos dice: suéltelo. Y nosotros le decimos al Señor: no, yo a esto sí me amoldo. Piense qué sería eso en su vida. Piénselo ya. Me voy a quedar callado para que lo piense. ¿A qué me debo amoldar? ¿Y en qué no me estoy amoldando para pedirle a Dios para amoldarme? Porque cuando pruebo lo pasado, queda un sabor satisfactorio. Es vacilón, no, es interesante ver cómo las personas vuelven a la iglesia. Se van de la iglesia o no aparecen y unos meses después vuelven o unos años después vuelven. Y es chivísima cuando vuelven. Pero es porque fueron y probaron, se pusieron en el molde del mundo y era horrible el molde. No les dio nada, quedaron vacíos. Todos nosotros sabemos que ese molde no nos da nada. Se ve aperitivo, pero no es dulce, no es amoroso, no es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces regresan a la iglesia, regresamos al Señor y decimos: yo he probado las mieles. Y ya no comemos, ya no nos antojamos o solo tenemos comida de cerdos, sino que sabemos que tenemos la mejor comida en la casa de nuestro Padre. Si usted ha probado las mieles del Señor, ¿para qué va a volver a los otros lugares que no le dieron nada? Ese es el versículo 14 y terminamos con el 15 y el 16. No moldarnos, ¿verdad? Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Los deseos cambian con esto. Y al final, el reto es maravilloso. Es fuerte, pero es maravilloso. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y el 17 dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos. Y antes, en el versículo 16, me equivoqué en el 17, dice: pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Imitemos al Señor. Ser santo es estar apartado. Y estar apartado para el Señor. Hay personas que entienden que no tener relaciones sexuales antes de casarse es algo bueno. Porque la relación entre hombre y mujer va a ser fundada en su relación, en quiénes son. No siempre ellos pensando en la sexualidad, sino que es un regalo para el matrimonio. Que el fundamento no sea el sexo, que el fundamento sea su amistad y quienes ellos son en el Señor. Ellos entienden que eso es bueno. Y entonces se apartan.
Y la Biblia nos dice, apártense, así como su Padre es santo, sean ustedes santos. Nunca vamos a llegar a ser santos, pero Pedro y el Señor y la palabra de Dios nos dicen, busquen esa santidad. Como Job, sean intachables. El Señor ya nos ve santos porque Cristo nos hizo santos delante del Señor. Entonces, convirtámonos en lo que ya somos. Para terminar, leyendo un poco sobre esto, me llegó como una pequeña frase que me gustó muchísimo. Posiblemente hoy usted durmió, a menos de que sea de esas personas que se levantan demasiado temprano. Posiblemente usted durmió hoy hasta las 7:30, 8:30 o 9, o 9:30 y llegó a la iglesia tarde. Pero mientras usted duerme, los atletas están practicando, porque han tomado medidas, decisiones de disciplina en sus mentes, pensando en la carrera. Yo tomo decisiones importantes porque quiero llegar bien al día de la carrera. Y por supuesto yo se los estoy hablando de el día de que se revele el Señor o que nos llame. Pues es diferente cuando Él llegue o cuando Él nos llame. Y entonces cuando Él llegue o nos llame, tomemos decisiones importantes, tomemos decisiones comprometidas para cuando ese día llegue.